Ahí justo estaban preguntando eso en el chat. Uy, después de toda la explicación de valor que hice, bueno, no importa. Para eso somos docentes, vamos a volveremos. Ahí nos avisó, no. Bien, Mañana. bien, bien, menos mal, sí, menos mal que alguien avisó. Qué desastre, bueno. Nada, entonces, ahora lo que vamos a hacer es trabajar sobre esas imágenes que reservamos recién de los entrecruzamientos, estas formas que obtuvimos, y vamos a seleccionar formas y aplicar estos valores con esta mecánica. Es decir, ¿qué pasa? En una primera instancia vamos a tener el blanco de la hoja y el resto de las formas, ya sea a la que le queremos dar el valor más bajo o a la que le queremos dar el valor intermedio, todas van a tener el primer valor. Todas las otras formas van a tener el primer valor, el más suave. Después, dentro de esas formas que ya tienen ese primer valor, vamos a agregar por entrecruzamiento con otra dirección el segundo valor. Y así sucesivamente sería en total 3 valores y blanco. ¿Sí? Acá hay otra idea que es también, me olvidé de contar hoy cuando mostraba la escala, ¿no? Que es otra particularidad. El negro, acá, en un principio, esto es fundamental, porque está como un poco a contrapelo de lo que uno naturalmente tiende a hacer. El negro en esta escala no es el negro absoluto que me da el lápiz, no es el negro más negro que puedo yo usando la presión y usando el entrecruzamiento más fino que puedo usar. No, es un gris oscuro que juega como negro, es decir, es el valor más bajo de la escala que yo tengo. Tengo el blanco y este valor que es un gris que va a jugar como negro. ¿Sí? Eso es otra característica importante. Tenemos, entonces, la cuestión del salto entre gris y gris, de la constancia, la cuestión de que lo contiene, de que el valor más bajo contiene todo el resto de los valores, y la cuestión de que este valor no es negro acá. Esta escala no la hicimos directamente con el negro. Esto lo digo porque uno generalmente sobre todo cuando trabaja, por ejemplo, con tinta, que tiene el negro disponible, el negro absoluto puro así es disponible inmediatamente. Entonces, agarrás el pincel con negro y vas y pones el negro más negro. Y quizá ese valor negro, negro absoluto que nos da la tinta puede funcionar, pero también puede ser que se vaya de la escala. ¿Sí? Hay un concepto que es el de escala que ya les voy a explicar. Pero bueno, les voy adelantando algunas cositas de lo que vamos a ver y vamos a trabajar la próxima clase. Entonces, ahora simplemente es limitarse con esa paleta de valores que construyeron y con esa metodología a trabajar sobre las formas que compusieron a partir de los entrecruzamientos. ¿Sí? Damos un ratito con eso, si quieren, no sé, 10, 15 minutos, a ver cómo funciona. ¿Alguna duda? Porque por ahí me largo, empiezo a hablar y empiezo a alargar un montón de cosas y por ahí queda confuso. No sé si... ¿Está claro? Buenísimo. Es darle valores o sea, distintos valores a las formas que hicimos. Exacto. Así de sencillo. Sí, sí, sí. Buenísimo, porque van... Tengo una pregunta. Sí, Los valores para las formas tienen sí. que ser planas, es decir, una forma con cada valor, o se puede meter un valor adentro de la misma forma. Muy buena pregunta. O sea, vos decís si dentro de una misma forma puede haber dos valores, ¿no? Claro. Que haya lo que nosotros, a eso nosotros le decimos pasaje o gradiente entre dos valores, ¿sí? En Bien. principio, no. O sea, tratemos de Perfecto. que vaya un solo valor. Es nada más para fijar este concepto. Muy Acá bien. lo que quiero es que fijemos esta cuestión de que los valores, así los hagamos con Aguada,
así lo hagamos con la presión del lápiz y no con entrecruzamiento, así lo hagamos con carbonilla, siempre está ese concepto de que se contienen, ¿sí? Carlos, están preguntando si al fondo también le dan un valor. Sí, el fondo también tiene que tener un valor, o sea, todas las formas, forma figura, forma fondo. A ver, Carlos, yo hice una aproximación. Nada, por ahí la línea muy negra de la fibrón, cuando rescaté la forma, es como tiene mucho contraste, pero bueno, a ver si se ve. Yo no te veo. Subilo un poquito, Guille, que Ah, no se ve. ahí te veo. Subilo un poquito la cámara. Ahí. Desaprobado. ¿Se ve algo? No se ve nada. Pará No, que no. bajo la cámara. Sí, se Pará que ve, bajo se ve. la cámara. Claro. Pará. No, pero se ve. A ver ahí. Está bien. Te quedó el gris muy parejo. O sea, hay poca diferencia. No, es el primer gris que tiré. Con razón te quedó Para muy las parejo. chicas, claro. Claro. Es el primer gris que tiré como pasando por encima de la forma. Igual no puedo enfocar Bien. con la cámara, porque soy muy torpe con esto. Pero a ver. Me estoy mareando, Guille. Ahí va. No, ahí Nilce, fíjate Nilce. Fíjate, Perfecto. Nilce, enfocó. Buenísimo. Bueno, Lo que me parece, Nilce, que tenés que darle al fondo también. Sí. Es todo, va. Sí, está bien. Figura y fondo. Claro. Pero también dijimos que trabajábamos con el blanco, ¿no? O sea, algún fondo con Claro. Sí, ahí, acá hay un momento en el que uno elige cuánto blanco deja y cuánto blanco no lo deja, digamos. Bueno, tengo que decir que para lo que propuse, está bien el de Nilce igual. O sea, lo que... Sí. ¿no? Lo ideal sería cubrir todo. O sea, también trabajar el fondo. Pero está bien. Fundamentalmente acá, después hay otras observaciones que hacer, que las vamos a hacer en otro tipo de propuesta, pero acá me interesa fijar esta cuestión de la mecánica de cómo se construye el valor, ¿no? Porque no es gratuito, es también una forma de analizarlo después y trabajarlo en otras técnicas, como decía recién. Bueno, dejamos un ratito y a medida que los vayan... Pero justo ahora, amor. Ay, perdón. Yo estoy con la cosa. Me parece que lo hice mal, porque A ver, Diana. había que guiarse por la escala primera que hicimos, Claro. porque yo lo que hice fue como repetir el ejercicio, pero no me quedó igual la escala a la que había hecho en chiquita. Te muestro cómo me hizo el dibujo. Está bien, a ver. Como que la trama es distinta No, a la de la escala está que bien. había hecho. O sea, igual la idea está bien. A ver, no me ayuda. Mirá, ponelo un poquitito, giralo un poquitito así sobre su eje, digamos. Ahí va. Sí, ¿ese es el primer valor o hay dos valores ahí? Ahí ya hay tres. ¿Tres? Bueno, Sí. claro. Lo que Le agrego otra trama al último para que sea más oscuro. Exacto, sí, porque hay poca diferencia. O sea, cuando hay poca diferencia, no se llega a construir la escala. O sea, hay una escala que está como incompleta, ¿no? Bien. ¿Se ve bien ahí? A ver. Se ve muy oscuro. Perfecto. Sí. ¿Se notan los valores? Sí, se nota. Sí. Se nota, blanco y los tres valores. Mirá, Eliana. Mirá. Sí. O sea, acá hay algo que en la que la óptica nos ayuda, ¿no? Nosotros, frente al trabajo que nos está mostrando el compañero,
estamos parados a una distancia, o sea, no podemos cambiar la distancia, porque tenemos esa imagen. O sea, la imagen nos viene a partir de una imagen electrónica y la distancia está definida por eso, por la óptica. ¿Sí? Pero sería, esos tres valores se tienen que leer como diferentes si nosotros lo alejamos a la hoja a una distancia tal que nos entra en nuestro cono visual, que sería el equivalente, un lente normal de fotografía, un ángulo de 50 grados. Más o menos es eso. Cuando vos lo alejas un poquito, tenés que ver diferencia, que entre los tres valores hay diferencia. Cuando notás que te falta algo, que pusiste tres valores y no está entre los tres valores, quiere decir que le falta un salto, le falta contraste. Entonces hay que bajarlo un poquito más. Carlos, una cosita. Sí. Bueno, acá pongo con 3. Sí. No sé si se llega a ver. Sí. Bueno, para más atrás, ahí más acá. Ahí No, va. nada. Ahí va. Pero suele pasar que cuando uno tiró ese primer gris que me pasó en este trabajo, Sí. a veces cuando pones el otro te das cuenta que ese primer gris tiene que ser capaz un poquito más bajo, porque cuando pusiste el otro y vas regulando, no es automático, sino Muy que bien. uno va acomodando el ojo de acuerdo a cómo se van sumando los restos de los grises. Tal cual. En esto, Ahí muestro el mío. A ver si se ve. Mirá. Está bien, lo que pasa es que quizás Se la línea es muy gruesa, la línea del marcador, y de alguna manera dificulta ver la forma, el valor, digamos, pero está bien, está bien, está bien. Sí, 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 sí. Yo terminé este. Perfecto, muy bien, Muy bien. muy bien, Profe, muy bien. yo quería mostrarle, a ver, Quizá, María Sol, si voy bien. quizá faltaría un valor. A ver, mostrámelo de nuevo. Quizá el salto que hay entre el... Yo no lo escucho, apago un cachito la cámara. Dale, dale. ¿Me escuchás, María Sol? ¿Cómo? ¿Sí? Sí, sí, escucho. Bien, entonces, quizá el salto que hay entre el segundo valor y el primero es muy tenue, ¿sí? Hay una cuestión también de tamaño ahí. Entonces, por ahí, el segundo valor tendrías que bajarlo un poquito y tal vez el tercero después tengas que bajarlo otro poco. Lo que está pasando, lo que pasa acá, que es lo que comentó Guille, es que es algo que lo vamos a ver en las próximas clases. O sea, una cosa es ver el valor es una noción, es un fenómeno de campo, se llama. Eso quiere decir que vos no percibís un valor suelto, nunca, sino que el valor siempre está en relación con un contexto. Entonces, lo que está pasando es que una cosa es la realidad de la escala y otra cosa es la realidad de la composición que ustedes hicieron. ¿Por qué? Porque la composición, la forma es distinta, el tamaño del valor, los tamaños del valor son distintos, por lo tanto también las direcciones son distintas y la significación que pueden tener, la asociación que podemos hacer con las formas es muy distinta a un cuadrado de la escala que a una forma así medio orgánica de la composición. Es decir, hay varias variables que tienen que ver con lo formal que afectan el valor. ¿Sí? Por eso nosotros antes, hace mucho, en los tiempos precámbricos, cuando yo estudiaba, nos enseñaban el valor a partir de la escala. Y nos hacían hacer escalas. Y las escalas en realidad son un callejón sin salida. Digo, sirven como una referencia para guiarse, es información que hay que tener, pero la escala es un absoluto que responde a una medida, responde a una constante, o sea, a un tamaño, a una forma constante, ¿sí? Y muy difícilmente se adapta a la realidad que nosotros vemos, tanto en nuestros trabajos, así sea una abstracción, o si dibujamos desde la observación, ¿no? Siempre pasa eso, que la realidad se va acomodando el valor, de acuerdo a los tamaños y todo eso. Incluso, si ustedes ven en algunas cámaras viejas que tienen, o en alguna filmación que cuando el disco duro, el disco rígido de la memoria RAM del procesador es medio lento, a veces cuesta
se va adaptando el iris y se nota, ¿no? Cuando cambia las condiciones de luz. Es decir, la cámara, lo que nosotros percibimos como un continuo, eso también pasa en el ojo. Cuando nosotros percibimos una situación y lo vemos como un continuo, en realidad el ojo se está adaptando constantemente. Está abriendo y cerrando la pupila y moviéndose, ¿no? Y nos parece a nosotros que la realidad es toda igual. Pero no es así. Es decir, va cambiando. O sea, es una realidad, la del valor, que está en constante cambio. ¿Sí? A ver, Acá Michelle. terminé acá Muy bien, buenísimo. María Eugenia, a ver. Perfecto, buenísimo. Buenísimo. Bueno, joya, joya. Bueno, me alegro mucho. Me alegro mucho que... Genial. Bárbaro, bárbaro. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a hacer... Acabo de agregar un último trabajo. Lo tenía en la manga, pero no sabíamos si íbamos a llegar. Pero veo que vamos rápido con esto. Bueno, ahora vamos a volver a aplicar los valores, pero lo vamos a aplicar en otra estructura distinta. Y les explico lo que vamos a hacer. Tomen una de las hojitas. Uy, qué ruido. Bien. Tomen una de las hojitas en blanco. Acá yo no me quedan más hojas, por eso tiene el dibujo, pero tomen una en blanco. Y la arrugan. ¿Sí? Bueno. Después la despliegan, porque si no, no van a poder dibujar. Bien. Ahora vamos a hacer esto. Nosotros en las estructuras anteriores, en las composiciones anteriores formales, las obtuvimos a partir del entrecruzamiento de líneas, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer es vamos a basarnos en las formas que nos determinan los pliegues que quedaron en el papel, ¿sí? Vamos a rescatar también, como hicimos en el segundo paso en la composición anterior. En el segundo paso nosotros usamos un marcador para trazar formas y encerrarlas, y en el tercer paso fue que le dimos valor. Bueno, acá nos vamos a saltar ese segundo paso y vamos a ir directamente a, con valor, diferenciar formas, rescatar, sumando o restando formas de todo este complejo entramado de pliegues, ¿sí? Pero directamente con valor. Entonces, lo recomendable primero es decidir dónde va a estar la forma o las formas que son blancas, y al resto de las formas las vamos a definir primero con un solo valor, es decir, con una sola dirección de trazo. Después, dentro de esas zonas de valor que tienen el primer trazo, vamos sumando las otras direcciones de trazo y por lo tanto agregándole valor. ¿Sí? ¿Hacemos una pruebita entonces con ese...? O sea, Carlos, arrugamos Sí. la hoja. Sí. Ay, con esta cámara soy un desastre. A ver ahí. Hacemos como un arrugamiento de hoja. ¿Lo podés explicar otra vez? Porque me perdí. Sí, perdón. Ahora estoy buscando el ejemplo que tenía, pero que... La desplegamos. Sí. Y tratamos de seguir la configuración que nos dan ciertas arrugas de la hoja. Exacto. Ahí lo explico de nuevo. Entonces, vamos de nuevo. Hojita. Entonces lo arrugamos, la arrugamos. ¿Sí? Fíjense que tampoco, le hice una arruga más o menos, tampoco la siniestré demasiado, pero bueno, le hice una arruga. La plegué, Sí. había plegado un poco. Sí, yo la siniestré Sí. mucho yo. Sí. Bueno, ¿se ve ahí, Fernanda? ¿Se ve que tiene relieves? Y que con valor, con el valor de la luz, se ven diferencias, ¿no? Se ven formas. Sí. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer, en los trabajos anteriores, nosotros teníamos las formas a partir del entrecruzamiento de las líneas, pero acá vamos a usar, de alguna manera, las líneas imaginarias que nos definen los pliegues del papel, ¿sí? Es decir, vamos a ver
que hay formas que están determinadas entre pliegues de papel. Pero no los vamos a... Ahí es. Sí, no los vamos a... O sea, yo podría ahora, por ejemplo, lo voy a resaltar para que vos lo veas. Podría con un marcador, a ver si se nota. Igual es un marcador muy finito, para que sea más grande. ¿Le damos el valor directamente con el marcador o seguimos Sí. usando lápiz? No, directamente con el lápiz o marcador, lo que elijas. A ver, bueno, acá hice un par. Mirá. ¿Solo en algunos sectores o...? Sí, lo que vos quieras. Elegí las formas que quieras. Yo acá, para que vea Fernanda y para que vea el que quiere, lo que hice fue con un marcador las resalté, pero este paso que hicimos en el trabajo anterior no va a ser necesario. Directamente lo que vamos a hacer es trabajar con el valor. A ver. Digo, cualquier valor elijo. O Sí, tiene que sí. estar los 3 valores. El más tenue. No, tienen que estar los 3 valores de la escala. No, la idea Blanco. es la misma, vamos a ir superponiendo, ¿no, Carlos? Exacto. Primero Está bien. Ahí está. Selecciono algunas formas que van a ser blanco y a todo lo demás le voy dando como un barrido y así sucesivamente. Exacto. Perfecto. Ahí estoy haciendo uno. A ver si... Pero no, lo que pasa es que no se va a notar mucho porque la hoja ya está escrita.